A medida que el cannabis se vuelve más y más común, claro, surgen preguntas importantes sobre cómo afecta a la salud y sobre todo a la fertilidad. Pues bien, un estudio reciente ha destapado algo que es, cuanto menos, sorprendente, casi una paradoja. Parece que el cannabis acelera la maduración de los óvulos, pero este empujón podría estar escondiendo un daño genético importante. Hoy vamos a intentar resolver este puzzle. Y para empezar, fijaos en este dato, que nos da una idea de la dimensión del problema. En un estudio bastante grande sobre fertilidad, nada menos que un 73% de las pacientes que tenían THC en su organismo no lo habían comentado a sus médicos. Esto es un problemón, porque significa que médicos y científicos muchas veces trabajan a ciegas, sin saber que hay un factor ahí que podría ser, crucial. Y esto nos lleva a la madre del cordero de esta investigación. Durante años, la ciencia ha mirado con lupa cómo el cannabis afecta a los espermatozoides. Pero la otra mitad de la ecuación, el óvulo, se ha quedado como en la sombra. Así que este estudio se propuso justo eso, llenar ese vacío de conocimiento que era, la verdad, bastante grande. Para que se entienda bien por qué este estudio es tan importante, vamos a ver el contraste. Sobre el esperma, ya se sabe que el cannabis puede alterar su ADN, su movilidad, hay datos. Pero, ¿y sobre el óvulo humano? Pues ahí el impacto directo era una interrogación gigante. Esta investigación se mete de cabeza por primera vez en ese territorio que no se había explorado. La cosa es que todo partió de un hallazgo en la clínica que dejó a los investigadores un poco perplejos. Estaban analizando los datos de más de 1000 pacientes de fecundación in vitro, de FIV, y de repente encontraron un patrón que a simple vista no tenía ningún sentido. Y esto es lo que encontraron. Atentos. Cuanto más alta era la concentración de THC en el cuerpo de las pacientes, más rápido parecían madurar sus óvulos. A ver, de primeras esto suena bien, ¿no? Más óvulos maduros, pues más posibilidades. Pero en la biología de la reproducción, que es súper delicada, más rápido no siempre significa mejor. Y esa, claro, se convirtió en la pregunta del millón. ¿Esta maduración acelerada era una buena señal, un signo de que todo iba bien, o era más bien una bandera roja, un aviso de que había un problema por debajo? Para salir de dudas, no quedaba otra que llevarse la investigación del hospital al laboratorio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Para entender qué estaba pasando de verdad, el equipo diseñó un experimento súper controlado para poder ver, directamente, el efecto del THC en los óvulos humanos mientras maduraban, con un nivel de detalle que en una clínica es, imposible de conseguir. El proceso fue muy metódico. Primero cogieron óvulos inmaduros de donantes. Después los cultivaron en el laboratorio. A un grupo lo expusieron a concentraciones de THC parecidas a las que habían encontrado en las pacientes, y a otro grupo no, para poder comparar. Y al final, a analizarlo todo, desde cómo maduraban hasta cómo estaba su maquinaria genética por dentro. Y aquí es donde la investigación da un vuelco y revela la verdad. Los resultados del laboratorio fueron clarísimos. Esa maduración acelerada era un espejismo. Detrás se escondía un problema genético muy serio. Lo que por fuera parecía sano, por dentro estaba profundamente alterado. Mirad esta imagen. Es que lo dice todo. A la izquierda vemos lo que se llama un uso meiótico sano, bien ordenadito. Esa es la maquinaria que se encarga de repartir los cromosomas de forma perfecta durante la división. A la derecha vemos el efecto del THC, un caos absoluto. Los usos están desorganizados y eso es la antesala de errores genéticos que pueden ser catastróficos. Y si le ponemos números, el daño es dramático. En el grupo de control, sin THC, un 42% de los óvulos tenía alguna anomalía, que es algo más o menos esperable. Pero es que en el grupo con una dosis alta de THC, la cifra se dispara a un alarmante 92%. O sea, la exposición más que duplicó el daño en esta maquinaria tan crítica. ¿Y la consecuencia directa de tener esos usos dañados? Pues un aumento del 9% en la aneuploidía, que recordemos significa que el óvulo acaba con un número incorrecto de cromosomas. Y este tipo de error es una de las principales causas de que la FIV falle, de abortos y de trastornos genéticos. Vale, pues ahora ya podemos conectar todas las piezas del puzzle. Con estos descubrimientos del laboratorio, aquel dato clínico del principio que nos parecía tan raro, de repente empieza a cobrar todo el sentido. Esa maduración rápida no era para nada una buena noticia. Los propios autores del estudio lo explican así. Su teoría es que el THC, de alguna manera, fuerza al óvulo a reanudar su maduración antes de que esté listo del todo. Y claro, al precipitar un mecanismo que está regulado al milímetro, se multiplican las papeletas para cometer errores al repartir los cromosomas, y eso lleva directamente a la aneuploidía. Y esta tabla es la que resuelve la paradoja de una forma brillante. Fijaos, en la primera fila vemos que la tasa de maduración aparente era un poquito más alta en las pacientes con THC, un 76% frente a un 72%. Pero la fila que de verdad importa es la segunda, la de los embriones euploides, o sea, los que son genéticamente normales. Y ahí
el resultado se da la vuelta por completo. El grupo con THC tuvo una tasa mucho menor, solo un 60% frente al 67% del grupo sin THC. Así que la conclusión es esta, y es muy clara. El consumo de cannabis se asoció con una probabilidad bastante más baja de producir embriones genéticamente sanos. Esa apariencia de madurez que veíamos por fuera estaba ocultando una inestabilidad genética muy profunda, con consecuencias directas en la fertilidad. Y con esto llegamos a las conclusiones. ¿Qué implicaciones tiene en la práctica toda esta investigación? ¿Qué significa para la salud reproductiva? Para que se entienda la gravedad de los hallazgos, es clave recordar qué es esto de la aneuploidía. Como decíamos, es tener un número de cromosomas incorrecto, y no es un problema menor, es la causa principal de que muchos tratamientos de reproducción asistida no salgan bien, y también de muchas pérdidas de embarazos. A ver, si resumimos toda la historia, sería algo así. El THC consigue llegar hasta el óvulo. Una vez allí, acelera su apariencia de maduración, pero es una trampa. Esa velocidad tiene un coste altísimo. Desorganiza la maquinaria genética. Eso lleva a que se cometan más errores con los cromosomas, y el resultado final es una menor probabilidad de conseguir embriones sanos, que al final son la clave para un embarazo. Este estudio, lejos de cerrar la conversación, lo que hace es abrirla. Con el consumo de cannabis aumentando en todo el mundo, esta evidencia científica nos obliga a replantearnos las recomendaciones de salud, a tener conversaciones mucho más informadas sobre los riesgos y las decisiones que afectan a la fertilidad. La ciencia nos ha dado una nueva pieza del puzzle, y ahora la pregunta es, ¿cómo la vamos a usar?